vamos a hablar un poquito, en realidad Nico y Salvador nos van a hablar, de dos temas que son muy importantes para la producción de maíz en el NEA y en el NOA, ¿sí? Por un lado, Salvador nos va a hablar de lo que es el manejo de recursos, principalmente agua y nutrientes, específicamente nitrógeno, y después Nico nos va a comentar un poquito de qué es lo que pasa cuando esos recursos tienen una oferta desbalanceada, ¿sí? Cuando tenemos un exceso, como en el caso de temperaturas, o cuando tenemos un déficit en el caso de agua, ¿sí? Eficiencia de uso de recursos y estreses abióticos, principalmente agua y temperatura. Así que, Salvador, todo tuyo el micrófono. Bueno, voy a arrancar, ¿sí? Vamos, mientras se va, justamente estábamos por pedir, están al revés el orden de las presentaciones, ¿sí? Sería la segunda. Yo como para ir presentando, voy a contarles brevemente lo que tiene que ver sobre el uso y la eficiencia de uso de recursos, ¿sí? Y después Nico va a andar sobre cuestiones de estrés. No lo dije, antes agradecer a la organización por la invitación y a Belén, a Nico por permitirme compartir este espacio. Y dicho eso, bueno, vamos a avanzar, ¿sí? La idea es, en lo que tiene que ver con la presentación, hablar brevemente sobre lo que tiene que ver la ecofisiología de cultivos en relación al uso de los recursos. Luego, entender un poco el comportamiento del maíz y cómo utiliza los recursos en el sector de lo que sería el Chaco seco, nosotros decimos una zona semiárida de Santiago del Estero y alrededores, y finalmente algunos comentarios finales, ¿sí? Voy a necesitar la presentación a full, va a ser bastante extrema la presentación, ya estamos en el aire, ¿sí? Así que mi tarea va a ser que vayamos bien en el aire, ya no se pueden bajar de la charla, ya no se pueden ir, y tenemos que llegar con el auto acomodado para que lo aterrice Nico, ¿sí? Entonces, como para arrancar, ¿sí? Y no tomar demasiado tiempo, ¿sí? Me gustaría darle un marco, digamos, conceptual a lo que voy a presentar de manera muy rápida, ¿sí? La idea es que voy a trabajar y contar cuestiones que tienen que ver con el uso de los recursos. Allá a la derecha, lo que dice economía de carbono, lo que tiene que ver con la intercepción de la radiación, la eficiencia de uso de la radiación. Hacia la izquierda, lo que tiene que ver con la economía del agua, ¿sí? El consumo de agua del cultivo de maíz, con qué eficiencia consume ese agua, cuántos kilos genera por milímetro consumido. Y finalmente también vamos a ir interactuando sobre otra de las economías que tiene que ver con el nitrógeno, con lo que tiene que ver con el nitrógeno disponible, la absorción del nitrógeno por parte de maíz y cómo lo utiliza el cultivo, ¿sí? Es como que lo separamos conceptualmente, nosotros los ecofisiólogos tendemos a hacer eso para tratar de entender cómo funciona todo. Yo lo voy a separar y después voy a tratar de juntar algunas cosas de esta economía. Entonces, ¿en qué contexto? ¿Sí? En el contexto de los sistemas de producción del norte, ¿sí? La figura de arriba muestra un trabajo de Villarino, digamos, que tiene sus años, pero es lo que está pasando en nuestro sistema de producción y en todo el país, ¿sí? Conforme van avanzando los años de agricultura, ¿sí? Los contenidos de materia orgánica del suelo van disminuyendo. En este proyecto que estamos haciendo junto a Natural Conservancy, son distintos puntos, digamos, lo que son la zona de Chaco seco, en la provincia de Chaco, Santiago y Salta, y esas cajitas lo que nos muestra es que efectivamente va disminuyendo los contenidos de materia orgánica. ¿Y es la materia orgánica importante? Sí, es súper importante, sí, porque tiene que ver con muchos procesos, sí, en donde están anclados los cultivos, y sobre todo tiene que ver en dos cuestiones que están representadas en la foto de arriba, sí, las cuestiones de que vamos perdiendo propiedades físicas de los suelos, empiezan a aparecer durezas o cuestiones que limitan los crecimientos de las raíces. Si limitamos el crecimiento de las raíces, menor posibilidad de acceso a los nutrientes, menor posibilidad de acceso al agua, que es un factor sumamente limitante. Vamos perdiendo la funcionalidad del sistema, ese suelo, ¿sí? y atmósfera, que tiene que ver con la capacidad de capturar el agua y que después esté disponible. Vamos perdiendo fertilidad química, ahí en la foto representado, digamos, con deficiencias de nutrientes, ¿sí? Entonces, en ese contexto, sí que todos estamos pensando, y en la charla anterior, salvando las diferencias, digamos, pero que hablamos sobre ganadería y reutilización de efluentes, ¿sí? También están pensando en cómo hacer más sustentable la producción.
En el norte también nos planteamos ese problema, ¿sí? El maíz es un jugador clave, ¿sí?, en la rotación, pero ¿qué otras estrategias son posibles? Y ahí aparece la figura de abajo, ¿sí?, que muestra los sistemas clásicos que representan el norte, ¿sí?, es una rotación soja-maíz, una secuencia de cultivos soja-maíz, en donde el maíz, ¿sí?, normalmente va después de la soja, y hay un largo periodo de barbecho con ausencia de precipitaciones, ¿sí?, en donde ahí se abre una ventana de una posibilidad de hacer un cultivo de invierno, que no lo permite el maíz, como estamos manejado actualmente, que podría ayudar a aumentar el aporte de restos vegetales, que serían los cultivos de cobertura y de servicio, ¿sí? Entonces, en ese contexto, nosotros hacemos un cultivo previo a maíz que consume agua, que es lo que está representado en esa figura, que genera cambios inmovilizando nitrógeno, una gramínea, o aportando nitrógeno como una vicia, ¿sí? Entonces, tenemos una oportunidad de hacer cultivo de cobertura, y lo primero que tenemos que ver es que no afectemos en el corto plazo, porque las ventajas de los cultivos de cobertura son a mediano o largo plazo. Lo que queríamos era entender cómo se comportaba el maíz después de modificar o generar algún antecesor antes del maíz. Entonces nos planteamos como objetivo justamente caracterizar cómo el maíz, cómo es su economía del agua, cómo es la economía del carbono asociado a la radiación y cómo es la economía del nitrógeno, ¿sí?, luego de hacer distintas estrategias de cultivo de cobertura. Las estrategias fueron varias, ¿sí?, desde el barbecho químico, la rotación clásica, a poner una gramínea, un centeno, a poner una vicia, ¿sí?, que aporta nitrógeno, a probar con una vicia no inoculada para ver si efectivamente la nodulación o la inoculación es importante allá en el otro extremo, y 3 mezclas que dicen 75% de centeno, 50 y 25. En esa mezcla lo que buscábamos era los beneficios de la gramínea con la leguminosa. 75 tiene, quédense con este mensaje, mucha gramínea y menos leguminosa, y 25 tiene menos gramínea que sobre la leguminosa. Y el estudio en particular que voy a mostrar, ¿sí?, para ubicarlo, es lo que nosotros llamamos el Chaco Seco, en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Izcayacu, ¿sí?, en el establecimiento Santa Inés, ¿sí?, en un campo de productor. Y lo importante es, y yo no voy a hablar sobre las biomasas, la cobertura y todo el desempeño de las coberturas, lo que sí quiero decirle que los resultados que yo voy a mostrar están en base a 2 años en donde las coberturas fueron buenas coberturas, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es una buena cobertura? Aquella que por lo menos produjo una biomasa de 2.500 kilos hacia arriba, ¿sí? Entonces, todos los resultados los voy a presentar en base a que antes hubo una buena cobertura. Bueno, esto es bastante información, pero para decir, allá está, digamos, la oferta hídrica, porque ahora estamos en el maíz. ¿Cuál fue la oferta hídrica? ¿Cuál fue la oferta de radiación? ¿Y cuál fue la oferta de nitrógeno en los 2 años? ¿Sí? Lo importante de esto es que en el año 1, ¿sí?, muy buena oferta hídrica, sumando agua en el suelo más precipitaciones. Allá año 1 dice el 72%, que quiere decir que solamente un 28% de los años hubiéramos esperado lluvias igual o más, o sea que año 1, año húmedo. Año 2 dice 24%, ¿sí?, mucha menos agua disponible en el suelo cuando empezó el ciclo de cultivo de maíz. Año seco, ¿sí? Entonces voy a presentar un año 1 húmedo y seco. Eso no lo manejamos, eso es lo que nos da las condiciones meteorológicas en cada campaña. Condiciones de radiación buenas, ¿sí?, muy buenas y dentro de los promedios, con un año 2 destacándose por mayor, una barrita un poco mayor. ¿Por qué? Porque hubo mejores condiciones y el ciclo de maíz fue más largo, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el nitrógeno, el año 1 que fue húmedo, mejor oferta de nitrógeno, ¿sí?, versus el año 2, ¿sí? Entonces eso para ponerlos en el contexto. ¿Qué es lo que vimos? ¿Sí? Esto entro en economía del agua, ¿sí? Hay muchos datos, pero justamente es porque estábamos tratando de entender procesos. El año 1, si uno ve allá la figura, lo que muestra es agua en el suelo, la desecación. En la medida que es más negativo, quiere decir que el suelo tenía menos agua. Año 1 arrancó con un suelo, allá arriba tenemos el primer metro del suelo y allá abajo el segundo metro, con muy buenas condiciones hídricas, llovió dentro del ciclo maíz mucho y además en la primavera muy buenas condiciones, ¿sí? Entonces, en general decimos que todos los antecesores, ¿sí?, no tuvieron diferencias en la oferta de agua, ¿sí? Y el año 2 hay un montón de cosas remarcadas, pero el mensaje importante es que si uno ve al inicio, allá donde dice 0, ¿sí?, y sobre todo nos concentramos en el segundo metro, haber hecho un cultivo de cobertura expuso en las situaciones donde hubo cobertura,
y sobre todo donde hubo maíz y alguna mezcla, a una menor oferta, ¿sí? Menores condiciones. O sea que en el año 2 tuvimos, el hacer un cultivo de cobertura en el invierno nos generó menor disponibilidad hídrica como agua disponible a la siembra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con los consumos? ¿Sí? Toda esta figura que abre el año 1 y el año 2, ¿sí? Y uno ve las barritas y allá están los análisis estadísticos, ¿sí? Si yo me paro en el consumo de agua total, pese a la diferencia en la oferta, ¿sí? En la lluvia y en el agua inicial, ¿sí? Entre los 2 años, no encontramos diferencias en los consumos de agua, ¿sí? No hay diferencias. Si bien allá en el medio parece haber unas condiciones en donde de menor consumo, sí no hubo diferencias en el consumo total de agua, ¿sí? Las líneas allá muestran lo que nosotros hablamos como las necesidades hídricas en cada año en particular, ¿sí? Y si ven, pese a haber analizado un año húmedo y un año seco, hubo muy buen consumo de agua y sin diferencias en haber hecho un cultivo antecesor en el caso de las coberturas, ¿sí? Entonces el primer mensaje aquí es nuestros suelos en general, que son molisoles, de textura franco-limosos, de muy buena capacidad de retención de agua, lo demuestran en el año 2, ¿sí? En donde llovió mucho menos y en donde el agua alcanzó para tener buenos consumos de agua. Y el mensaje importante es conservar la salud del suelo, conservar la capacidad de almacenar agua del suelo, conservar la capacidad, ¿sí? De sostener esa capacidad, esa posibilidad de capturar el agua para poder almacenarla, ¿sí? Como una de las herramientas es el maíz en la rotación, otra herramienta pueden ser los cultivos de cobertura. Luego, ¿sí? En esta figura lo que quiero mostrar es, ahora me muevo a la economía del nitrógeno, ¿sí? Entonces en agua no hubo diferencia en los distintos antecesores, hacer o no hacer cobertura. Y en nitrógeno, si uno ve, ¿sí? El total de las barras, ¿sí? No me voy a entrar en el detalle, acá es la oferta total de nitrógeno. ¿Cómo está cuantificada? Como el nitrógeno a la siembra, más la barra más clarita por arriba, perdón, el nitrógeno mineralizado en el ciclo. ¿Cuánto se fue liberando en el ciclo de maíz? Entonces vemos que en el año 1, ¿sí? Tenemos una situación del barbecho químico con altísima, o sea, casi no hubo mineralización dentro del ciclo de maíz. O sea que esa siembra tardía que nosotros tenemos a fines de diciembre, enero, muchos de los procesos de mineralización y de la oferta de nitrógeno se van dando antes de la siembra del cultivo. Y en las situaciones en que generamos, digamos, cultivo de cobertura, sí empieza a haber distintas situaciones. El centeno, que es la segunda barra en cualquiera de los 2 años, con menor oferta, producto de una fuerte inmovilización. Pero en la medida que nos vamos moviendo hacia BB corta, que es vicia villosa, ¿sí? Esas mezclas, la medida que tuvieron menos centeno, hasta vicia, ¿sí? Si uno ve, aumentó la oferta de nitrógeno, ¿sí? En el año 1, la condición natural tenía muy buena oferta de nitrógeno. Con la vicia logramos aumentar el nitrógeno respecto a un centeno o cualquiera de las mezclas o una vicia no inoculada, pero no llegamos a igualar la oferta del barbecho, ¿sí? Entonces ahí modificamos, la vicia fijó nitrógeno, ¿sí? Modificamos la disponibilidad y quedamos por debajo de una oferta de lo que sería el barbecho, ¿sí? Porque ese lote o esa situación en particular tenía un manejo, historia, etcétera, en donde todavía conserva alta fertilidad. Pero en el año 2, ¿sí? Fíjense que me voy allá a la vicia, que es la doble B corta, y hay una barrita más grande que BQ, que es el barbecho químico. O sea que en el año 2, el haber hecho una vicia en una situación en donde aumentamos la oferta, sí nos generó mejor oferta de nitrógeno para el maíz. ¿Y qué pasó? Digamos, en definitiva, lo que queremos ir viendo y cuantificando es qué pasa, digamos, en relación a la respuesta del maíz. Entonces, esta figura lo que muestra es el nitrógeno disponible, ¿sí? Nitrato más mineralizado y el nitrógeno absorbido. Una regresión perfecta, ¿sí? Esto es el sueño de cualquiera que se dedica a hacer algún tipo de relaciones, ¿sí? En donde más nitrógeno, más absorción. Es importante marcar esto. Aquí es el índice de nutrición nitrogenada, ¿sí? Cuando es igual a 1, ¿sí? O superior a 1, quiere decir que la oferta total de agua fue adecuada. Hay 2 puntos en donde el índice de nutrición nitrogenada fue muy alto, mayor a 1, ¿sí? Una sobreoferta, que es justamente en la situación en donde el barbecho, esa situación de ese lote con muy buena oferta natural, y en donde, o la de vicia, ¿sí? En realidad hubo más nitrógeno del necesario para el ambiente que exploró ese maíz y el rendimiento que pudo generar. Y después, ¿sí? Los otros puntos y en las otras situaciones, ¿sí? En donde se destacan, ¿sí? Yo les cuento todo eso, ¿sí? Los más cercanos a 1,
del año 2 son justamente en donde los de vicia y los de las mejores mezclas, ¿sí? Entonces, los cultivos de cobertura claramente modifican la oferta, la dinámica y la dinámica de nitrógeno. La vicia va a ser positivo, ¿sí? En cuanto a la oferta, cuando la fertilidad natural, ¿sí? del lote es baja, ¿sí? Ahí no va a contribuir, o no contribuiría tanto a aumentar la oferta, pero cuando hay limitaciones, claramente aumenta la oferta del nitrógeno, ¿sí? Aquí hay cuestiones claves que tienen que ver con el manejo, ir conociendo el lote, la variabilidad del lote, para ir sabiendo si hay que hacer o no hay que hacer vicia, o ir diagnosticando antes de la siembra de maíz para ver si tenemos que no hacer correcciones, digamos, de la fertilidad, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Buscar relación, así, en realidad acá lo que está representado es en función de cuánto nitrógeno absorbió el maíz, el rendimiento, ¿sí? Y el R cuadrado es relativamente bajo, ¿sí? Es significativo, o sea que así agarrando los 2 años sin hacer ninguna corrección, ningún artilugio ahí, ¿sí? Tenemos una relación positiva, pero no tan baja, no tan alta. Si separamos por año, ¿sí? Cada sitio en particular, esa regresión pasa, el nitrógeno absorbido pasa a explicar al menos el 80% de los cambios en el rendimiento, ¿sí? Entonces, en estos escenarios en donde la economía del agua no fue lo importante, ¿sí? Fue año húmedo, año seco, pero inclusive en el año seco ese suelo permitió, digamos, y el agua que tenía el suelo, que haya un adecuado consumo de agua, ¿sí? El nitrógeno fue el desencadenante de los cambios en el rendimiento. La otra pregunta que uno se puede hacer es que si me paro en igual valores de nitrógeno absorbido, ¿por qué todos los puntos que están, no son vacíos, digamos que no están llenos, son los del año 2? ¿Cómo hizo con menos nitrógeno para tener rendimientos tan altos o equivalentes a algunas situaciones en donde teníamos mayor oferta de nitrógeno? Y bueno, lo que pasó, que algo que está muy documentado y estudiado, es que, digamos, en el año 2 mucho rendimiento se sostuvo, ¿sí? ¿En base a qué? A menor concentración del nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuanto mayor fue, digamos, que es esto que vemos aquí en el eje X, cuanto mayor fue o más restrictivo fue el nitrógeno, se sostuvo el rendimiento porque había agua suficiente a costa de un poco menor concentración de N en N grano, ¿sí? Y lo otro que se destaca a la derecha es que esto también está muy documentado, pero nosotros vamos documentando la región, es que menos nitrógeno disponible, ¿sí? En general, mayor es la eficiencia de utilización. Pero como para ir cerrando, ¿sí? No me quedo con el mensaje porque me falta tiempo, voy a seguir indagando por qué, ¿sí? Logramos, o por qué se logró tan alto rendimiento, digamos, en el año 2, ¿sí? O por qué hay ese salto que a igual nitrógeno disponible, ¿sí? Tenemos más rendimiento en el segundo año, ¿sí? Y eso lo vamos a asociar y ahí vienen las particularidades y las dificultades que tenemos a veces en predecir y tomar decisiones de manejo en función de las condiciones meteorológicas. Si vemos lo que está remarcado con el rectángulo, ¿sí? En el año 1, arriba casi no hay barritas de precipitación, o sea que terminó el periodo crítico, ¿sí? Ausencia de precipitación, o sea, en el llenado de maíz sin precipitaciones. Y en el año 2, hacia el final o terminado el periodo crítico, casi 100 milímetros de precipitación, lo cual generó una mejor condición de llenado desde la oferta hídrica, ¿sí? El año 2, si bien llovió menos, llovió, estratégicamente más en el periodo de llenado, ¿sí? ¿Y eso en qué se tradujo? ¿Sí? Si uno ve aquí, y me paro en los puntos de la derecha, ¿sí? Lo que está graficado es radiación interceptada. En el segundo año, haber tenido mejores condiciones hídricas en el llenado permitió que haya una mayor duración del llenado, ayudó a que haya mayor duración del llenado, por lo tanto más determinación de peso de grano. Respecto al año 1, que son las líneas de la izquierda. Pero en cualquiera de los dos, ¿sí? Esa regresión que muestran valores positivos, en cualquiera de los dos, ¿sí? Haber tenido más nitrógeno aumentó la eficiencia de uso de la radiación, ¿sí? Entonces se fueron interactuando, digamos, los distintos procesos y fueron explicando los distintos resultados, ¿sí? Entonces de esto que vamos cerrando y sacando, que el nitrógeno, ¿sí? Y interactuando con la oferta hídrica, permitió en determinadas situaciones,
¿sí? Aumentar la eficiencia de uso de la radiación, también está muy documentado en el maíz, más nitrógeno, más duración de área foliar, mejor actividad fotosintética, que eso se tradujo en más rendimiento, y combinado con mejores condiciones hídricas en el llenado, mayor duración de intersección de radiación y mayor peso de grano. El índice de cosecha en el segundo año fue mayor, ¿sí? Y ese es otro mensaje. En nuestros ambientes de fecha de siembra más tardía, el peso de grano tiene un rol muy importante en el rendimiento, ¿sí? No solo el número, sino el peso del grano. Y para ir cerrando, ¿sí? Las eficiencias, ¿sí? En definitiva, aquí jugar, digamos, entre comillas, invertir en hacer un cultivo de cobertura. Si hago una gramínea y no corrijo fertilización, disminuyo la oferta, no es la mejor estrategia. O la tengo que hacer corrigiendo la fertilización en maíz. Si me muevo hacia las leguminosas y a las mezclas, aumenta la oferta de nitrógeno, aumenta el nitrógeno absorbido, aumenta la eficiencia de la radiación. La radiación que está presente incidiendo, la usamos más eficiente y generamos más kilos por megajoule interceptado. Y en lo que tiene que ver la eficiencia de uso del agua, limitante, a nosotros nos interesa en el norte identificar cómo hacemos para cada milímetro consumido aumentar la eficiencia de uso de agua. Cuando tomo todos los puntos, no veo una relación significativa. Pero si me voy al año seco, ¿sí? En donde tenía menos agua, ¿sí? Que sin embargo tuvo buen consumo, la relación entre el nitrógeno absorbido y la eficiencia de uso de agua aumenta, ¿sí? Entonces, un cultivo de maíz en nuestros ambientes, ¿sí? En un año con menor precipitación, en donde logramos, por la vía que sea, una buena nutrición, estamos logrando además lograr más kilos por milímetros de agua evapotranspirada. ¿Sí? Que ese fue el último mensaje. Entonces, como para cerrar, y me pasé con los tiempos, perdón, en este estudio en definitiva mostramos que se puede hacer cultivo de cobertura, que modificamos la economía de los nutrientes en el cultivo de maíz y mejoramos el desempeño del cultivo de maíz. Muchas gracias. Perdón. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a la organización, por compartir el panel con Salvador y con Belén. Y lo que les voy a presentar, tengo poco tiempo, además de poco tiempo, estoy en un área que tal vez no es de mucho interés para ustedes, me parece. Y además de eso, tengo que ser empático y tratar de conectar con ustedes, así que vamos a tratar de mejorar al máximo la presentación. Y de aterrizar el auto que despegó Salvador. Así que lo que les presento es un análisis de rendimiento de maíz en la zona núcleo, pero del NEA, y dentro de eso vamos a ver cómo interactúa la temperatura y el balance hídrico. Y para tratar de entender esta zona que es muy grande, imagínense que hay campos que tienen 200 kilómetros de caminos internos, o sea, en extensión. Lo que buscamos es armar clústeres de producción para tratar de entender las diferentes zonas. También buscar qué variabilidad tenemos por zona. Y además de eso, vincular el maíz con otro cultivo que compiten directamente, que es con la soja, y vamos a ver qué ocurre con eso. Y después tratar de ver qué restricciones climáticas podemos usar para caracterizar estas variaciones de rendimiento y los efectos combinados que tenemos de estrés térmico y déficit hídrico. Como les contaba de la zona NEA, dentro de la zona NEA tenemos la región Chaco-Santiagueña de CREA, que está Formosa, Chaco y parte del este de Santiago del Estero. Y dentro de esa zona, lo que hicimos fue tomar con un convenio con la Facultad y el CREA las últimas campañas, salvo la que pasó, que todavía se siguen cargando los datos, y tenemos alrededor de 2.300 datos aproximadamente de rendimiento que se filtraron por los principales antecesores. Dentro de eso dijimos, bueno, hay una cantidad enorme de datos y cómo podemos clusterizar esta información. Hicimos algo muy sencillo de decir cuáles son los datos de latitud y de longitud de cada establecimiento asignado a cada localidad y ver si asignándolos por latitud y longitud en esa clusterización podemos
decir que se parecen zonas o no. Entonces definimos una zona que es una zona norte, una zona centro, otra sur, oeste y la zona este, ¿sí? Y la pregunta fue si en realidad se pudo captar la variabilidad de rendimientos de estas zonas, y para eso lo que hicimos fue un análisis de componentes principales y un biplot en la que te permite decir los vectores que están más juntos son los que tienen más asociación, los que están más separados son negativos y los que están con un ángulo recto prácticamente no tienen asociación al rendimiento. Y fíjense que las diferentes zonas mostraron variabilidad en cuanto a cómo se comportan esos rendimientos en las diferentes campañas, ¿sí? La zona centro-sur parecidas y las otras bastante distintas. Esta es la variabilidad que tenemos de rendimiento por campaña en la región NEA. Y fíjense que pueden decir, bueno, fueron 4 campañas. Y sí, pero de esas 4 campañas, una fue muy buena, 2 fueron regulares y una fue muy mala. Y nosotros tuvimos, además de Dálvulus, tuvimos fuertes estreses térmicos e hídricos en la 23-24. Justamente por eso caen los rindes. ¿Qué variabilidad tenemos de rendimiento de maíz respecto al rendimiento de soja? Fíjense, en la zona, en las últimas campañas podemos tener rendimientos de 11.000 kilos o rendimientos de 1.000 kilos de maíz y rendimientos de cerca de 4.000 kilos de soja y rendimientos de 1.000 kilos de soja. ¿Qué cultivo es más variable? El maíz. Y las decisiones de manejo son muy importantes y podemos después discutir un poco más en el panel a qué se debe eso. A partir de identificar que el maíz es el más variable en esta zona de producción, vimos qué indicadores podríamos presentar para tratar de identificar restricciones climáticas, ¿sí? Y eso se hizo con un trabajo en el que se tomaron 50 años de datos climáticos en diferentes estaciones meteorológicas, se aplicaron modelos de simulación y se obtuvieron qué variables podíamos emplear para este estudio, ¿sí? Y esas variables se basan en dos, son muy simples, pero se basan en 2 partes, una de frecuencia y otra de intensidad. La de frecuencia es la cantidad de días con la que ocurre un evento, que es el día en la que la temperatura máxima supera los 35 grados. Y la indicadora de intensidad sería la sumatoria de ese día que supera los 35 grados. O sea, tenemos 40 grados, la sumatoria es 5 grados y vas acumulando esa carga térmica. Ahora, hay un punto que le prestamos muy poca atención y ahora lo estamos volviendo cada vez más relevante, son las noches cálidas, ¿sí? Y es cuando la temperatura mínima supera los 23 grados, significa de que tuviste una noche cálida anterior. O la sumatoria en la que esa temperatura va superando esa mínima y vas acumulando carga térmica nocturna. Para que ustedes se den una idea, hay lugares en el norte argentino que vos prendés la camioneta al amanecer y amaneces con 30 grados, con 32 grados, que muchas veces son los lugares en los que ustedes capaz llegan con la máxima a embarcarse y son muy distintos, pero para que se den una idea de la restricción climática que tenemos. Y la otra es el balance hídrico, es decir, bueno, ese balance hídrico climático de la oferta hídrica que vos tenés, cuánto de evapotranspiración de referencia, y si te da negativo significa que estás en un déficit climático, y si te da positivo tenés más oferta que demanda. O indicadores como el DPV, que es el déficit de presión de vapor, que te dice cuán saturada está la atmósfera de humedad, cuán demandante está eso. Y para pensar en qué periodos deberíamos considerar, volvemos a las bases de la ecofisiología, en qué componente explica más el rendimiento, y ese componente que es explicado es el número de granos, y ahí directamente tenés que pensar en qué momento se define ese rendimiento. Y en nuestras zonas, con nuestras fechas de siembra, que sembramos fines de diciembre, enero, ese momento de determinación del número de granos se da aproximadamente en marzo. Sería prácticamente imposible hacer una simulación para cada lote, con cada híbrido, y determinar qué ocurrió para cada lote en particular.
Entonces lo que establecemos acá es un análisis muy simplista, es decir, marzo es un mes que nos interesa porque la floración de maíz se produce en ese mes. Ahora, muchas veces se atrasa la fecha de siembra se adelanta fecha de siembra y la floración o parte del periodo crítico del cultivo puede caer en febrero. Entonces nos preguntamos si febrero o marzo, ¿quién explica más? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores climáticos que explicaron estas variaciones en rendimiento? Y si la otra pregunta que se nos viene a la mente es si esos factores tienen una diferencia entre regiones. Para esto vamos a usar coeficientes de correlación. Acuérdense de estadística, o si no lo conocen, es un valor que fluctúa entre más 1 y menos 1. Mientras más cercano a 1 está, significa que se asocia positivamente, y mientras más cercano a menos 1 está, se asocia negativamente con el rendimiento. Fíjense, esto es el rendimiento de maíz, lo ven ahí arriba, y el rendimiento de soja, y 0,8 significa que está asociado positivamente el rendimiento de maíz con el de soja. Y vamos a ver qué pasa para febrero y qué pasa para marzo. Fíjense en febrero, cómo rápidamente todo lo rojo que está ahí es lo más negativo, y cómo las noches cálidas en febrero están asociadas con la pérdida de rendimiento de maíz. ¿Sí? Y como algunas cosas que uno se esperaría que ocurran y no ocurren, es que no tenemos una asociación fuerte con el balance hídrico en febrero. Después podemos discutirlo. ¿Sí? Ahora, si pensamos en marzo, que acuérdense que en marzo muchos más de esos datos de rendimientos se producía la floración en ese momento, fíjense lo que ocurre. Se ilumina mucho más, los valores son mucho más contundentes y tenemos asociaciones en que la suma mayor de 35 en marzo explica en gran parte del rendimiento de maíz. Y el balance también se torna muy importante, o sea, balances hídricos cada vez más positivos, tenemos rendimientos mejores. Bien, estrés térmico por golpe de calor. Cuando la máxima superaba 35, inmediatamente ustedes van a querer ver una regresión entre rendimiento y ese estrés térmico. Fíjense, acá tenemos rendimiento, acá tenemos suma térmica mayor a 35, esto está recaliente la pantalla esta. Y esa línea negra continua es la media de rendimientos, ¿sí? Y estos puntos de acá corresponden a una zona en una determinada campaña. Ahora, fíjense que es esperanzador ver este gráfico. ¿Por qué? Porque hay una determinada carga térmica de 50, ¿sí? Vos podés tener un determinado piso de rendimiento y un determinado techo de rendimiento. O sea, en 50 vos tenés la media de rendimiento cerca de 6.000, pero podés tener con esa misma carga térmica, podés tener rendimientos de 8.000 kilos en una condición o rendimientos de 4.000 kilos en otra condición. Por múltiples factores, que si quieren después los discutimos. No da el tiempo para eso en la exposición. Esto me hace acordar mucho a Nadal. Cuando estaba jugando Nadal en Australia, estaba perdiendo muy mal Nadal y se quejó porque decía, hace mucho calor. Bueno, avisale a tu compañero que tiene el mismo calor que te está ganando. Eso pasa acá. El lote de arriba es el que tiene el techo de rendimiento. ¿Sí? Porque tiene mejor condición, mejor híbrido, mejor fecha de siembra y mejor nutrición, como lo explicó Salvador. ¿Y por qué se da en marzo? Porque el momento es clave en maíz, como ustedes conocen, y esto ya pasó unos años, por eso que ya no soy tan joven en la presentación, pero fíjense, cuando se da estrés térmico en prefloración, el rendimiento cae un 20%, pero cuando se da estrés térmico justo después de la floración, el rendimiento cae entre 40, 20, 40 a 60% dependiendo del híbrido. Con estreses térmicos de los nuestros, del norte, ¿sí? Altas temperaturas nocturnas. Nuevamente, si me van siguiendo, seguramente se imaginan de que el rendimiento está asociado negativamente con esa suma de noches cálidas, ¿sí? Y fíjense que la campaña que de la 23-24, que todo se le atribuyó a Chicharrita, son estos puntos que están acá. Con noches cálidas en marzo que superaron extensamente la serie histórica que tuvimos. ¿Sí?
Después podemos discutir. Ahora, ¿por qué la alta temperatura? Bueno, acá parte del equipo de trabajo y la tesis de Belén fue justamente aplicar altas temperaturas en posfloración. Justamente en el momento que se está definiendo parte de ese número de granos. Y fíjense que calentando de noche, a campo, ahí están los símbolos negros, son los calentados, como cae el número de granos. Y ese número de granos, inmediatamente lo que se les debe venir a la mente a ustedes de por qué cae, lo que ocurre es que con noches cálidas el maíz no descansa, no ronca como dice un productor, y se dispara un proceso clave que es la respiración nocturna. Esto se midió desde entre las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, nos levantábamos a las 3:30 de la mañana, ¿sí? Y es un dato que está publicado, no como algunas cosas que son sensaciones, ¿sí? La respiración, por incrementar la temperatura de 26 a 30 grados, prácticamente se cuadruplicó. O sea que todo lo que vos producís durante el día, lo estás gastando durante la noche. Balance hídrico. ¿Qué era esto? Fíjense qué interesante que la respuesta ya no es más lineal, sino es curvilínea, y cómo los mejores años son con balances hídricos cercanos a 0 o mayores, y cómo cuando tenemos balances hídricos más negativos el rendimiento se derrumba, pero hay algunos puntos que no siguen la línea, sino que caen aún más. Y ahí hay interacciones seguramente con la parte térmica. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo afectan estos estreses térmico individual o con déficit hídrico combinado? Esta es una tesis de un estudiante de doctorado del grupo de trabajo. Ahí está el número de granos y acá está la carga térmica. Esto se hizo con 4 campañas, 9 fechas de siembras y 5 híbridos. ¿Sí? No es un dato que nos tomamos una botella de vino y decimos, esto me parece que es así. ¿Está? Y fíjense la caída de rendimiento que se tiene con un cultivo que está bien regado, y lo que hizo Sebastián y con el grupo fue reducir el riego de estas mismas parcelas. Obviamente que se están imaginando de qué ocurriría. Lo que ocurre es esto. Cuando tenés alta carga térmica y te falta agua, llegás a esterilidad en maíz, en nuestros ambientes. ¿Sí? Y cuando tenés baja carga térmica y tenés poca agua, producís déficit hídrico. ¿Sí? Ese gráfico resume una cantidad de información de cómo cae el número de granos en nuestros ambientes. Ahora, el número de granos es importante, pero como decía Cintia Michelin, también el peso es importante, y la pregunta es cómo el peso de grano influye en este caso. Bueno, ahí tienen la carga térmica que se produce durante el llenado, y con los híbridos que probamos, cuando el maíz está bien regado, prácticamente fue insensible a la variación en peso. Ahora, cuando se produce la combinación de déficit hídrico durante el llenado, esa caída cae más. Ahora, ¿quién es más sensible? El más sensible es el número de granos. Como consideraciones finales, llegando al tiempo, se agruparon 5 zonas de maíz. Vimos que existen las variaciones esas a una igual carga térmica, en la que vos tenés techos de rinde y pisos de rinde muy distintos en nuestra zona. Balances hídricos cercanos a 0 fueron los que maximizaron los rendimientos. Y nuevamente, como no está muy estudiado esto y es parte de la originalidad del trabajo, el número de granos sigue siendo el componente más sensible ante estreses combinados de déficit hídrico y térmico, comparado con el peso de 1000. Agradecer al miembro CREA por prestarnos los datos y ponernos a jugar un rato con esto. A todo el equipo de Ecofisiología de Cultivos de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNE, y a todos ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nico y Salvador por la presentación. No sé si tenemos un par de minutitos más para...
3 minutos, bien, súper. Bueno, brevemente les quiero hacer 2 preguntas, en realidad una a cada uno, si me dejan. Como para terminar de analizar un poco más los datos que presentaron, ¿sí? Voy a empezar por Salvador y me anoté en mi machetito un par de preguntas. Salvador, vos mostraste muy bien cómo, dependiendo del año, el cultivo de servicio te va a aportar más o menos nitrógeno y te va a dejar más o menos agua. Pero, ¿qué crees que puede pasar? Porque todavía hay algunos productores o técnicos que por ahí no se animan a usar cultivos de servicio porque dicen, no, me consume el agua para el próximo cultivo, ¿sí? Y sobre todo en años muy secos. Entonces, ¿cómo crees vos que ese cultivo de servicios puede llegar a modificar o no la disponibilidad de agua en un año muy seco, tal vez más seco al que vos tuviste o como el que tuvimos, por ejemplo, en esta última campaña? ¿Vos le recomendarías a los productores que todavía están dudando de los beneficios del cultivo de servicio con respecto a los beneficios que tiene para manejar el agua en el suelo? Bien, vieron que íbamos a ir a quinta fondo, ¿no? La respuesta sería 2 cosas, digamos. Uno es que los sistemas de producción del norte en general, es impresionante la pérdida de capacidad de infiltración y almacenamiento de agua que estamos teniendo. En promedio, en las áreas donde nosotros trabajamos y medimos, las lluvias de la primavera, que son entre 200 y 300 milímetros, se infiltran y se almacenan la mitad, ¿sí? Nuestros barbechos, sí, y nuestras siembras tardías que se hacían buscando escapar al estrés térmico y lograr mejor agua útil a la siembra, estamos perdiendo esa capacidad, y los cultivos de cobertura con 2.000, 2.500 kilos lo modifican, ¿sí? Entonces, hay 2 cosas ahí. Una es que hay que empezar a hacerlos en una baja proporción, ¿sí? Se diversifican las estrategias de grupo madrés, híbrido, etcétera. También se diversifican los lotes donde hay que hacerlo. Hay que ir aumentándolo, ¿sí? Porque tenemos que ir recuperando esa estrategia. Puede ser un cultivo de grano también, ¿sí? De invierno. Y en el caso del cultivo de cobertura tenemos una herramienta que es importante, que es la fecha de secado, ¿sí? Entonces, con los pronósticos, con el conocimiento del lote y su variabilidad, uno puede manejar y anticipar fecha de secado cuando las perspectivas son regulares a malas. Súper, muchas gracias. Nico, te hago también una pregunta. Vos claramente mostraste de que hay variables o índices climáticos de febrero que no explican tanto el rendimiento como en el caso de los índices de marzo. Y me voy más a la parte de agua. ¿Por qué crees que febrero, sobre todo el balance hídrico, por ahí no puede estar explicando tanto los cambios en el rendimiento, siendo que muchas veces, dependiendo de la fecha de siembra, el periodo crítico o una parte del periodo crítico del maíz va a ocurrir en febrero? Bien, muy buena la pregunta. 2 cosas. Una es que, como dijimos, en general la floración se produce en marzo, pero el otro tema que no alcanzó la presentación para abordar, que parece que está bueno, es que el balance hídrico es buen predictor siempre y cuando no tengas reservorio de agua en suelo. Entonces, cuando vos salís con tanque lleno en estos ambientes por la recarga de la primavera, ese tanque lleno se va de a poco vaciando y en febrero seguramente algo de agua de reservorio queda y ya en marzo dependés exclusivamente del agua de lluvia. O sea, un cultivo está consumiendo 400, 500 milímetros y tenemos suelos que pueden entregar 200 milímetros, 250 milímetros. Entonces, muy posiblemente esa falla en la explicación está asociado a que tenés que todavía agua remanente del perfil que te está enmascarando esos procesos. Bien, buenísimo. No sé si tenemos tiempo para alguna preguntita más. No, bueno. Time's up. Time's up. Bueno, les agradecemos a todos por la participación y tenemos tiempo para seguir discutiendo allá afuera antes de que nos echen acá. Gracias. Muchas gracias a todos.